Muy buenos días a todos y feliz viernes 15 de abril de 2022, Viernes Santo. Espero que estéis pasando unas felices fiestas de Semana Santa y vamos a empezar este vídeo como cada viernes de Pregunta a Jorge. Como siempre ya sabéis que podéis hacer uso de nuestra calculadora para saber si cumplís los requisitos para solicitar una incapacidad permanente y también para conocer cuál sería la pensión aproximada que os podría quedar por esa incapacidad permanente. Si queréis más información sobre la calculadora podéis acceder a la misma con el enlace que tenemos en los detalles de este vídeo. Haciendo clic ahí puedes acceder de forma gratuita a esta calculadora. Igualmente ya sabéis que estos vídeos de los viernes ya llevamos bastantes episodios, estamos hoy en el 37 de Pregunta a Jorge y ya sabéis que vamos a darle prioridad a aquellas personas que nos pregunten por vídeo. ¿Cómo hacer vuestra pregunta por vídeo? Es muy fácil también. Si vais a la descripción de los detalles de este vídeo en YouTube tenéis un enlace ahí que hacéis clic. Con vuestro móvil os podéis grabar, máximo 30 segundos, por favor, no más, si no será descartado. Y de esta forma podéis salir en estos directos con vuestro móvil, vuestra cámara, y os podéis grabar las veces que queráis hasta que salga bien, y máximo 30 segundos y sed lo más concisos que podáis. Bien, pues ahora ya sí, vamos a empezar con las preguntas de esta semana. Empezamos con el primer vídeo y recordándoos que si os gustan este tipo de vídeos que le deis al like, que os suscribáis al canal y que le deis a la campana para que de esta forma podamos enviaros las sugerencias de todos los vídeos que vamos haciendo cada semana. Ahora ya sí, vamos con la primera pregunta del día. Vamos con el vídeo que en este caso nos hace la pregunta Sofía. Dentro vídeo. Resulta que yo tengo una incapacidad permanente total de 2021 de octubre. Ayer he recibido una llamada, me han hecho telefónica con alguien de INS, vivo en Lleida Capital, y me ha dicho que no tengo cotización suficiente para cobrar esta 20%. Ahora mi pregunta es, ¿por qué cobro? Esta es mi pregunta, ¿por qué no me aceptaron? No me ha concedido esto 20%. Bien, gracias Sofía por la pregunta. En este caso no tiene ningún fundamento esa denegación por cotización. Si realmente te concedieron una incapacidad total, como dices, en octubre del 21 y ahora has cumplido los 55, pues podrías solicitar ese 20% adicional. El único requisito que hay para poder cobrarlo es que no tengas otra actividad económica. Si estás trabajando en otro trabajo o estás de alta como autónoma, etcétera, etcétera, en ese caso no podrías solicitarlo. Pero si no es así, sí que podrías solicitarlo y por lo tanto, pese a que te hayan asesorado esto en la Seguridad Social, ya sabéis que a veces ese asesoramiento pues, no es correcto. Yo te diría que presentes la solicitud de este incremento en la Seguridad Social y luego, si te viene denegada, veríamos a ver qué es lo que sucede. Pero ya te digo que ese no es un motivo. Si ya tienes la total, deberías tener la total cualificada al cumplir los 55 años. Gracias por la pregunta. Vamos con el segundo vídeo. Dentro vídeo. Hola Jorge, llevo 12 meses de baja por trastorno de ansiedad y dentro de un año cogeré la jubilación anticipada. Si paso de los 18 meses de baja y la empresa deja de cotizar por mí, ¿esto afectaría a mi jubilación? Gracias. Bien, gracias por la pregunta. En este caso, Alberto, pues sí que te podría perjudicar. Es una cuestión que nos hacéis ahora recurrentemente y hay una laguna. En este caso, al cumplir los 18 meses de baja, ya sabéis que la empresa cesa en la obligación de cotizar y ya no cotizan por ti hasta que sale la resolución. Lo normal es que en los 3 meses siguientes haya una resolución. ¿Qué pasa? Que a veces ahora con el tema de la pandemia y la falta de recursos de personal de la Seguridad Social está haciendo que se demore más de estos 3 meses y eso te podría perjudicar. Hay algún director provincial de la Seguridad Social que está diciendo que en estos casos, pues sí que pues se va a coger la cotización como que venía siendo en la baja, ¿de acuerdo? Y eso no afectaría, pero no lo dice en ningún lado esto en la ley, y entonces lo que se tendría que hacer es integrar esas lagunas con la base mínima de un trabajador de 18 años en régimen general. Ese es el perjuicio que podrías tener en el caso de que te jubiles de forma anticipada si estás muchos meses, insisto, de los 18 hasta que salga la resolución de la incapacidad, podría haber ese perjuicio. Gracias, Alberto, por la pregunta. Vamos con otro vídeo. José Antonio, dentro vídeo. Hola, buenas tardes. Tengo la enfermedad del túnel carpiano en las 2 manos y quisiera saber quién tiene que hacerse cargo, si la Seguridad Social o la Mutua como enfermedad profesional. Mi profesión es fontanero. Gracias.
Bien, José Antonio, pues es una pregunta súper interesante. Lo cierto es que el Real Decreto que regula las enfermedades profesionales recoge el síndrome del túnel carpiano como una enfermedad profesional, no en concreto para la profesión que nos hacías constar de fontanero, pero sí para otras en las que pues haya un uso intensivo, ¿no? de extensión y flexoextensión de la muñeca y movimientos repetitivos, ¿no? Yo entiendo que sí que se podría encuadrar la profesión de fontanero. A nivel del Código Nacional de Ocupación, la profesión de fontanero, lo que sería la mano es de 3/4 y entiendo que se podría llegar a justificar que es una enfermedad profesional. Lo único que tendríamos que ver el motivo por lo que lo quieres hacer, que no haya otras causas concomitantes, ¿no? Es decir, que no haya otras posibles causas que puedan haber dado lugar a este síndrome del túnel carpiano y por lo tanto se tendría que estudiar en concreto. Pero igual que hay una serie de profesiones que sí que hacen constar a modo de ejemplo, siempre se pueden englobar más, pero a modo de ejemplo en el Real Decreto que regula las enfermedades profesionales no dice específicamente la profesión de fontanero, no las dice todas, pero en los ejemplos no sale, aunque, insisto, yo creo que sí que se podría justificar que la profesión de fontanero pues estaría encuadrada y se podría solicitar la enfermedad profesional derivada de esta enfermedad, ¿no? De este síndrome del túnel carpiano que estás padeciendo. Gracias, José Antonio, por la pregunta. Vamos ahora con preguntas de texto que nos habéis formulado por las redes sociales. En este caso, preguntas sobre jubilación. Héctor Sáez y Aneza nos dice lo siguiente. Tengo 61 años y 38 cotizados y una incapacidad total con una base reguladora de 2.900. Cuando solicite el cálculo de jubilación, ¿podré quitar estos últimos 4 años que he estado cobrando la incapacidad y coger los 25 años más favorables? Bien, gracias por la pregunta, Héctor, y la respuesta es que no es posible. Si tú te jubilas, que es posible que lo hagas, y no quieres seguir continuando cobrando en la jubilación lo que cobras por la total cualificada, puedes solicitar la jubilación, pero se calculará desde el momento en que tú la solicites los últimos 25. Por lo tanto, estos 4 años que se está cobrando la total no están cotizados, como bien dices, y en el caso de que sea en régimen general, la pensión que tú tengas reconocida, se integrarían con la base mínima de un trabajador de 18 años para el 2022 con 1.050 euros, por ejemplo, y así con los años anteriores, hasta un máximo de 4 años que se puede entregar lagunas al 100%. Si tuvieras más meses sería, en este caso, a partir del mes 49 que se integrara esa laguna, el 50% de la base de cotización de ese año de un trabajador de 18 años. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no es posible hacer lo que comentas, se tendría que hacer números de cuál es la opción más favorable. Vamos a otra pregunta, nos la hace en este caso Milena GV, dice: mi padre se quiere jubilar, el mes pasado cumplió los 65, pero solo tiene 18 años cotizados. En este caso, ¿sería una jubilación anticipada? Bien, gracias por la pregunta, Milena. No sería posible el acceso a la jubilación anticipada. En este caso, tu padre, la edad de jubilación serían los 66 años y 2 meses y no podría acceder a la jubilación anticipada porque para poder acceder se requieren, si es voluntaria, 35 años cotizados y si es no imputable al trabajador, ¿no? Involuntaria, serían 33 años cotizados mínimos. Por lo tanto, no cumpliendo estos requisitos de cotización, tu padre deberá esperar a la jubilación ordinaria cuando tenga 66 años y 2 meses y tenemos que tener en cuenta que debe haber cotizado un mínimo de 2 años en los últimos 15 cuando acceda a la jubilación. Tiene 18, eso lo cumple, pero los 2 en los últimos 15 también deberíamos ver que lo cumpliera, porque si no, le podría venir denegada el año que viene. Gracias por la pregunta, Milena. Vamos con otra pregunta. Nos la hace Raquel y dice: ¿cómo se tarda mucho en recibir respuesta del expediente de jubilación por convenio bilateral del otro país? Cuando salga aprobada, ¿pagarán con efectos retroactivos? Bien, hay efectos retroactivos, pero puede tardar 6 meses o más, depende del país en el que se esté haciendo ese convenio bilateral o, por ejemplo, el multilateral iberoamericano. Hay casos en que tardan 1 o 2 años esa tramitación del expediente y aquí varía en función de si tienes derecho o no a la pensión española, ¿de acuerdo? En el sentido de que si sin las cotizaciones de este país extranjero ya tienes derecho a la pensión, cobras una pensión durante este tramo que es provisional hasta que lleguen las cotizaciones del país de origen, ¿no? O si no, si es definitiva, Entonces, si es definitiva, pues sí que tendrías derecho con efectos retroactivos a esa pensión de jubilación. Bien, vamos con otra pregunta. Nos preguntan ahora sobre la incapacidad permanente y la temporal. José Antonio Gras nos pregunta lo siguiente.
Tengo derecho a paro de mi incapacidad total actual por trabajo compatible. No lo pregunto, perdón, lo afirma. Dice, si me dan otra incapacidad y la elijo, ¿puedo cobrar ese paro? Llevo 12 años en la última profesión. No podrías cobrar ese paro. En este caso, lo que sucedería es que tendrías derecho a una nueva incapacidad permanente, siempre y cuando fuera por una patología distinta a la que ya se reconoció, y se sumarían las cotizaciones últimas. Pero no tendrías derecho a paro, porque ese paro, esas cotizaciones que tú estás usando para la generación de esa nueva prestación, ya estarían usadas por la anterior, y si es del mismo régimen, que me imagino que sí, que sería el régimen general, que es lo más común, te harían optar entre una u otra pensión de incapacidad permanente. Pero si optas por la nueva pensión, no tendrías derecho a paro. Muchas gracias por la pregunta. Vamos con otra pregunta. María Ángeles Anillo López dice, a mí me dieron la total y pedimos la absoluta por lesiones de cadera, espalda y muñecas. El juicio es en diciembre. Ahora me han diagnosticado una bursitis de hombro. ¿Se puede aportar al juicio? Bien, gracias por la pregunta. En este caso hemos de tener en cuenta que aquí lo que opera es un principio que todo lo que no se haya dicho en la reclamación previa y en la demanda no se puede alegar en el juicio. Me refiero a patologías nuevas. Es decir, que si esta bursitis ha aparecido posteriormente y no fue alegada, hay un principio que se llama el principio de congruencia, que dice que pues en el momento de la reclamación previa es lo que se pueda decir ahí, ya te excluye la posibilidad de alegar nuevas patologías en un futuro. Si es de forma indirecta y demás, se podría llegar a valorar. En todo caso, esa bursitis no va a dar lugar a una incapacidad absoluta nunca. Por lo tanto, no es tan importante el hecho de que no se pueda alegar, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos que mirar todas las otras patologías que seguramente sí que te puedan hacer tributaria de esa absoluta y, insisto, no es tan importante esa bursitis que puedas tener a nivel del hombro. Gracias por la pregunta. Vamos con otra. Chari Tapia dice, tuve COVID y la empresa me despidió estando de baja. Mi médica me dio el alta y me puso otra baja por secuelas ya por enfermedad común. Y la mutua no me acepta esa baja. Dicen que tiene que ser por recaída. ¿Qué hago? Bien, gracias por la pregunta, Chari. Es correcto, La mutua, si no es por recaída, no te va a pagar la baja. Y en este caso, si es por enfermedad común, pues tendríamos que ver, imagino que estarás cobrando el desempleo y aunque estés de baja, pues seguirás cobrando la cuantía del desempleo. Puedes cobrar la baja, pero una vez finalice ese paro, ¿no? Pues si continúas de baja ya no cobrarías la misma cantidad que vienes cobrando por desempleo, sino que cobrarías como máximo el 80% del IPREM, y continúas de baja. Y si te hago el paro, es decir, unos 450 euros aproximadamente. Bien, y vamos a acabar con la pregunta de Ana Belmar, que nos pregunta sobre la discapacidad. Dice, tengo discapacidad del 33% reconocida. En la nómina del trabajo, ¿cuánto me pueden quitar de IRPF? Bien, gracias por la pregunta, Ana. Pues eso depende de lo que cobres. Lo que hace básicamente tener un 33% de discapacidad es que aumenta en lo que es la renta el mínimo personal y familiar. Es decir, la cuantía que el Estado entiende que pues tienes mayores gastos por ello, ¿no? Entonces, como tienes más gastos para vivir en general, lo que hacen es que el tipo de retención baja. Lo voy a explicar con un ejemplo. El mínimo personal y familiar son 5.500 euros, que esto, si una persona cobra 20.000 euros al año, pues 5.500 no tributan. En el caso de una persona que tenga el 33% de discapacidad, no recuerdo si eran 2 o 3.000 euros más, creo que 3.000, es decir, en vez de 5.500 son 7.500 o 8.500 este mínimo personal y familiar, ¿de acuerdo? De esta forma, en función de lo que cobres, ¿de acuerdo? Pues tendrás que tributar menos IRPF, tendrás una retención menor. La retención va a depender, evidentemente, de lo que cobres. No es lo mismo que en este ejemplo que ponía, que cobres 20.000, que cobres 30, que cobres 100.000, ¿de acuerdo? Entonces, lo que te recomiendo es que puedas entrar en un servicio que tiene la agencia tributaria de cálculo de retenciones de IRPF. Si lo buscas en Google, directamente pones cálculo de retenciones 2022 y te sale una aplicación que poniendo tu DNI, el año de nacimiento y tus circunstancias personales puedes marcar el tema de la discapacidad y los ingresos que tienes, si tienes hijos, si te desgrabas hipoteca, etcétera, etcétera. Al final te da un resultado del IRPF que tendrías que pagar y esa sería la cuantía pues, cercana a la que te tendrían que aplicar una retención por parte de la empresa. Bien, muchísimas gracias por la pregunta, Ana, y así nos despedimos como cada viernes con los agradecimientos. Gracias a Fidel Fernández, que dice sois un equipo a la altura. Gracias a Juanca Rodríguez, que dice grandes.
y gracias a José Miguel García Alcaraz, que dice gracias por todo lo que hacéis. En definitiva, muchísimas gracias a todos, que paséis una feliz Semana Santa y espero veros la semana que viene aquí con nuevos vídeos especialmente pensados y diseñados para todos vosotros. Un abrazo enorme.